Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo y hoy vamos a aprender a utilizar el método de reducción, igualación y de sustitución para resolver problemas de física en donde se requiera determinar dos cantidades físicas de manera simultánea. Nos concentraremos en esta parte matemática, puesto que habrá muchas aplicaciones de física en donde tendremos que usar uno de estos métodos. Por ejemplo, ¿cuándo necesitaremos y podremos utilizar estos métodos? Siempre que queramos determinar dos cantidades físicas y podamos sacar dos ecuaciones diferentes de un mismo sistema u objeto de estudio. Por ejemplo, en este caso, al aplicar la primera ley de Newton, podemos determinar de manera simultánea dos incógnitas, por ejemplo, la tensión en la cuerda 1 y la tensión en la cuerda 2, porque podemos sacar dos ecuaciones distintas de este mismo objeto. Por ejemplo, esta primera ecuación es la sumatoria de fuerzas en el eje vertical de este nudo y a la vez esta segunda ecuación del mismo nudo es de la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal. También, por ejemplo, en este caso de la máquina de Autud, en donde hay dos objetos que conforman un sistema, podemos sacar dos ecuaciones diferentes del mismo sistema. Por ejemplo, la primera ecuación se refiere a la sumatoria de fuerzas para el objeto A y la segunda ecuación, la sumatoria de fuerzas para el objeto B. De esa manera, tenemos dos ecuaciones diferentes y podríamos determinar dos cantidades físicas distintas como la tensión de la cuerda y la aceleración. Ojo, esto es porque aunque tengamos dos ecuaciones distintas, tenemos dos mismas incógnitas. Por ejemplo, la tensión en la ecuación 1 y 2, aunque las ecuaciones son de objetos diferentes, se trata de la misma tensión porque están unidos por la misma cuerda y también tienen la misma aceleración, puesto que como están unidos con una cuerda, pues también van a tener el mismo movimiento, en este caso la misma aceleración. También, por ejemplo, en caso de que tengamos un objeto en un plano inclinado, podemos sacar dos ecuaciones diferentes del mismo sistema. Por ejemplo, para el caso de la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, podemos aplicar la primera ley de Newton al mismo objeto y podemos también para el eje horizontal determinar por la sumatoria de fuerzas aplicando la segunda ley de Newton. Por ejemplo, podemos relacionar el peso del mismo cuerpo y también el mismo ángulo de inclinación. Por ejemplo, también cuando tengamos un problema sobre movimiento de proyectiles, podremos sacar dos ecuaciones de este mismo sistema. Por ejemplo, en el movimiento de proyectiles en el eje vertical, el objeto se mueve con aceleración constante, pues utilizamos esta ecuación número 1, y mientras que en el eje horizontal el mismo objeto se mueve pero con velocidad constante, por lo que aplicamos en la segunda una ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos dos ecuaciones del mismo objeto, por lo que podemos determinar, por ejemplo, la velocidad inicial con la que se lanza y el tiempo que dura en la trayectoria, puesto que el módulo de la velocidad inicial es el mismo para ambos movimientos y también el tiempo en el que dura, por ejemplo, en el aire, va a ser el mismo tanto para su movimiento vertical como el movimiento horizontal. Sin embargo, aquí hay que hacer una observación y es que, por ejemplo, esta resolución la podemos emplear cuando el desplazamiento en el eje vertical es igual a 0, porque como este método es para ecuaciones lineales, aquí vemos una ecuación cuadrática. Sin embargo, realmente no es una ecuación cuadrática porque acá estos dos términos están igualados a 0, por lo que este término puede pasar para acá sumando y se elimina el cuadrado de una t con esta otra t, por lo que nos quedaría una ecuación lineal similar a la segunda ecuación. Cuando el desplazamiento vertical es igual a 0, nos referimos cuando, por ejemplo, el objeto parte de una altura y llega al final a una misma altura. Entonces, empecemos. Vamos a escoger esta máquina de Autud para aplicarle los tres distintos métodos de resolución que dijimos al inicio. Por ejemplo, de este sistema sacamos estas dos ecuaciones y tenemos los siguientes datos. Nos dan las masas de ambos cuerpos y tenemos la aceleración en este caso de la gravedad desconocida en el lugar. Entonces, podríamos determinar la tensión en la cuerda y también la aceleración del sistema solamente conociendo sus masas. La respuesta es que sí, aplicando este método de resolución. Por ejemplo, primero, para utilizar este método en problemas de física, tenemos que primero
determinar que o comprobar que las unidades de medida están todas en un mismo sistema. Por ejemplo, en este caso, si vamos a utilizar la gravedad en metros por segundo al cuadrado, tenemos que utilizar la masa en la unidad del sistema internacional también, que sería kilogramos. Por lo que si tenemos las masas en gramos, pues tenemos que dividirla entre 1000 en este caso para llevarla a kilogramos. Entonces, una vez que ya tenemos comprobado que las unidades están todas en un mismo sistema, pues pasamos a sustituir nuestros datos en las ecuaciones iniciales. Luego de sustituir, podemos ir simplificando la ecuación porque las partes acá, por ejemplo, numérica, la podemos multiplicar sin problema. Entonces, ya vamos a iniciar a aplicar este método de reducción, una vez que tengamos sustituidas las dos ecuaciones. Primero, vamos a utilizar el método de reducción, que consiste en que vamos a eliminar una misma variable de las dos ecuaciones. Para esto deberemos observar los coeficientes de la variable que queremos eliminar. En este caso vamos a eliminar primero la tensión. Entonces, vemos que los coeficientes de ambas tensiones es igual a 1, por lo que en este caso el intercambio quedaría igual. Arriba tendremos que multiplicar por el coeficiente de la segunda ecuación, que es 1, y abajo también tendremos que multiplicar por el coeficiente de la primera ecuación. Sin embargo, para que esto sea posible, tenemos que cambiarle el signo a uno de estas dos constantes. Por ejemplo, decidimos multiplicar la ecuación de arriba con el 1 positivo, sin embargo, la segunda ecuación con este 1 pero negativo. De esa manera podremos asegurar que se nos va a eliminar ambas tensiones porque una va a quedar positiva y la otra negativa. Entonces, de esta manera vemos que multiplicamos la primera ecuación por 1, por eso nos quedó exactamente igual. Sin embargo, la segunda ecuación, al multiplicar por menos 1, tenemos que menos 1 por tensión es menos tensión. Este valor negativo por este valor negativo nos queda positivo y del otro lado menos por menos nos da más. Entonces, podremos ya eliminar ambas tensiones de ambas ecuaciones. De esta manera también este término vemos que se está restando con este, por lo que la resta nos da 1.96 manteniendo las mismas unidades. De este lado también podremos sumar 0.30 por más 0.50, quedándonos 0.80. Ya vemos que hemos llegado a una sola ecuación con una sola incógnita, en este caso la aceleración. Entonces ya podemos despejarla y obtener 2.45 metros por segundo al cuadrado. En este caso pasamos esta cantidad que está multiplicando para el otro lado dividiendo, y debido al análisis dimensional vemos que podemos eliminar el kilogramo, que está como numerador y denominador, y nos queda en la unidad de aceleración en el sistema internacional. Una vez que hemos determinado una de las incógnitas, pues ya podemos, ¿verdad?, también determinar la otra cantidad física solicitada, porque la primera ecuación, por ejemplo, relaciona la tensión y en este caso, por ejemplo, si la despejamos, este término restando pasa para el otro lado sumando, y podemos también sacar factor común porque acá la masa de A se repite en ambos términos, pues la sacamos como factor común y nos quedaría A más la gravedad. Entonces, como ya conocemos todos estos valores, la masa y la gravedad se nos daban como dato inicial y acabamos de conseguir la aceleración, pues ya podemos determinar cuál es el valor de esa tensión. En este caso, nos da 3.7 newton. Acá hay que recordar que la unidad de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado equivale a 1 newton. Por eso también nos queda expresado de esta manera. Sin embargo, el mismo problema lo podemos resolver de otra manera distinta. En este caso vamos a utilizar el método de igualación. Este método consiste en que vamos a despejar una misma variable de las dos ecuaciones y luego vamos a igualar esos despejes. Por ejemplo, de la ecuación 1 vamos a despejar la tensión, esto restando pasa para el otro lado sumando, y de la ecuación 2 también vamos a despejar la tensión. Igual acá esto restando pasa para el otro lado sumando. Entonces tenemos que la tensión es igual en ambas ecuaciones. En este caso recordemos que en la máquina de Auto están dos objetos unidos por la misma cuerda, por lo que la tensión en ambos cuerpos es la misma. Entonces, como T es igual a T, pues igualamos acá lo que nos dio T de la ecuación 1 de lo que nos dio en la ecuación 2. Podemos ya pasar de un lado, ¿verdad?, los términos iguales. Por ejemplo, acá este término que tiene la aceleración acompañando a este pasa positivo, mientras que este positivo pasa
para el otro lado negativo. De esta manera, por ejemplo, ya podemos aquí sumar los términos que tengan la aceleración y del otro lado podemos sumar estas cantidades porque tienen las mismas unidades. Entonces, finalmente podemos despejar la aceleración, que sería este valor. Este pasa para acá dividiendo y tenemos el mismo resultado que nos había dado la aceleración anteriormente. De igual manera, como ya tenemos una de las incógnitas, pues ya podemos deducir cuál sería la segunda incógnita. Por ejemplo, esta primera ecuación la teníamos despejada de esta manera y ya vemos que conocemos la aceleración. Pues sustituyendo en nuestra ecuación, pues ya tenemos también el valor de la tensión que nos había dado anteriormente. Entonces tenemos un segundo método para determinar las mismas dos incógnitas o cantidades físicas que desconocíamos y también de este método lo podemos emplear inclusive de dos maneras diferentes. Por ejemplo, en este caso hemos decidido despejar la tensión de las dos ecuaciones, pero también pudimos haber decidido despejar la aceleración de ambas dos ecuaciones e igualarlo. La única diferencia es que en ese caso íbamos a obtener primero la tensión que la aceleración. Entonces ya está este tipo, ¿verdad? Podríamos hacerlo dependiendo de cuál cantidad física queramos determinar primero. Sin embargo, como vemos, una vez que hemos obtenido una, pues ya podemos, ¿verdad?, también determinar la segunda. Por último, vamos a ver para el mismo problema que también lo podemos resolver utilizando otro método, en este caso el de sustitución. Este método consiste en que despejamos una de las variables de una ecuación y la sustituimos en la siguiente ecuación. Por ejemplo, la primera ecuación podemos despejar la tensión y luego sustituir este valor que nos dio de la tensión en la segunda ecuación. Acá la tensión ya ha sido sustituida por la expresión del despeje inicial y dejamos los otros términos iguales. Entonces, realmente ya vemos que en una misma ecuación hay una sola variable. Siempre que tengamos igual número de incógnitas que de ecuaciones, ya el sistema se puede resolver. Entonces, vamos a simplificar, por ejemplo, esta parte acá que estaba... por ejemplo, este término acá lo bajamos de igual manera para poder luego simplificarlo. Por ejemplo, en esta parte que estaba acá sumando, pasó para acá restando, de igual manera que hicimos el anterior. Y también, por ejemplo, ya teníamos estos dos términos de un mismo lado, pues lo mantenemos ahí. Entonces, en este caso vemos que 2.94 menos 4.9 nos da este valor y del otro lado la suma negativa de estos dos constantes de la aceleración nos dio este valor. Entonces, fíjense que podemos ya despejar la aceleración. Esto multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Entonces, recordemos que menos entre menos nos da un valor positivo, por lo que nos queda el mismo resultado anterior de la aceleración, 2.45 metros por segundo al cuadrado. De igual manera, también podemos ahora determinar la segunda cantidad física, que es la tensión. Ya tenemos esta ecuación acá despejada, pues utilizamos la misma, sustituyendo el valor de la aceleración obtenida y tenemos también el mismo resultado de 3.7 newton. Entonces tenemos un tercer método para resolver el mismo sistema de ecuaciones, pero aún este método lo podemos realizar de dos maneras diferentes. Por ejemplo, imagínense que en este caso hubiésemos despejado la aceleración, pues la sustituíamos en la segunda ecuación. También del método de reducción que habíamos dicho anteriormente, que consistía en multiplicar los coeficientes de una misma variable. Este método podemos elegir también, en lugar de eliminar, por ejemplo, la tensión, pudimos haber decidido eliminar primero la aceleración. De esa manera tenemos, ¿verdad?, dos métodos diferentes para realizarlo. Entonces, también el método de sustitución podemos hacerlo de otras dos maneras distintas, es decir, de cuatro maneras diferentes. Por ejemplo, yo elegí la ecuación 1 para despejar la tensión y sustituirla en la ecuación 2, pero también pude decidir despejar la tensión de la ecuación 2 y sustituirlo en la ecuación 1. Pero también si es con la aceleración es de dos maneras diferentes, porque yo puedo despejar de la ecuación 1 la aceleración y sustituirla en la ecuación 2, o puedo despejar la aceleración de la ecuación 2 y sustituirlo de la ecuación 1. Entonces, en total tenemos que, por ejemplo, el método de reducción podemos hacerlo de dos maneras, el de igualación de dos maneras y este de sustitución de cuatro maneras. Entonces espero que ya no haya inconveniente al determinar dos cantidades físicas de manera simultánea, siempre que podamos sacar dos ecuaciones diferentes del mismo sistema, porque fíjense que tenemos aproximadamente 8 métodos distintos para poder resolver esa incógnita, desconociendo también una segunda incógnita. Entonces espero que este video les haya gustado. Cualquier cosa pueden atrasarlo o pausarlo para entender mejor.